Estamos de vuelta con más entrevistas. El doctor Enrique Higuera Mora nos acompaña esta mañana. Están impulsando con una serie de figuras destacadas de la academia un proyecto, una iniciativa con el objetivo de que se recupere la identidad de varias instituciones educativas, institutos educativos que existían sobre todo en la provincia de Imbabura y que por los cambios generados a nivel de educación secundaria prácticamente unos han desaparecido, otros han cambiado su estructura. Gracias por acompañarnos y bienvenido, doctor. ¿Cuál es, primero, el diagnóstico inicial que se ha generado en torno a lo que es este tema que se genera o están intentando generar una discusión importante, el tema de los institutos que existían aquí en la provincia de Imbabura? Muy buenos días. Felizmente hemos comenzado a discutir en serio sobre los problemas de la Universidad Ecuatoriana. Y uno de ellos es el del ingreso. Pero el problema del ingreso a la universidad no solamente tiene que ver con su organización interna y con el adecuado examen que debe tomarse a cargo de cada universidad. Esto no debe estar centralizado en Quito ni en ninguna parte. Debe haber una política nacional sobre ingresos emitida por el Consejo, pero cada universidad en su región debe responder, la universidad pública sobre todo, del sistema de ingresos. Así debe ser para que no le manden a un estudiante de Otavalo a Loja o uno de Santo Domingo de los Colorados a la Tacunga. Esto es fundamental. Pero además hay que reorganizar el bachillerato, porque el bachillerato ecuatoriano era diversificado. Nosotros logramos, con una propuesta de reforma que llevamos adelante 14 años en la Universidad Andina, un bachillerato del cual hubo varios colegios muy destacados, entre ellos el que dirigía Consuelito Terán, aquí me encontré a la entrada precisamente esperando, muy exitosos, que combinaban un solo título de bachillerato que servía para ingresar a la universidad en igualdad de condiciones, pero diverso contenido. Entonces había el bachillerato en ciencias, que estaba más orientado a la universidad, y el así llamado técnico polivalente, que le permitía al estudiante ya tener cierta inclinación laboral, no una profesión, pero una inclinación laboral como ayudante de contabilidad, de administración, recepcionistas, gentes que estaban más enfatizando el tema de computación, etcétera. Había una diversidad. Entonces el estudiante salía y tenía la opción o de ir a la universidad o de entrar al trabajo sin perjuicio de ir luego a la universidad, o de continuar en el Instituto Superior Técnico Tecnológico que estaba articulado al colegio. Pero ahora resultó que en la reforma primero desarticularon los institutos, como es el caso de la barbaridad que hicieron en el Liceo Ulpiano de la Torre, que volvieron al colegio, un colegio más, y solamente pusieron 2 años adicionales de Instituto Superior con otra dirección, sin coordinación y sin aprovechar la posibilidad de orientar desde el principio. Una formación. La formación del músico comienza antes de que el niño entre a la escuela. O simplemente ya el crimen que cometieron de suprimir el centenario Instituto Superior Daniel Reyes, o el Instituto Superior del Cuero en la propia ciudad de Cotacache, instituciones que funcionaban excelentemente bien, que eran un modelo latinoamericano, se las cargaron. Entonces ahora yo creo que cuando se está discutiendo la posibilidad de reorganizar la educación y ya dejando de lado la crítica, el planteamiento es recuperemos las grandes instituciones de la provincia, reorganizando, si es necesario, el Liceo Ulpiano de la Torre, pero sobre todo volviendo a tener el liceo, como lo llamaba, que fundó don Daniel Reyes hace más de 100 años. Que era el centro de formación de artistas. La gente tendría que irse a Guayaquil a graduarse de artista o a Quito, a la Universidad Central, cuando aquí se han formado una enorme cantidad de artistas, no solamente de Imbabura, sino del Carchi y de otras provincias, precisamente en el Colegio Daniel Reyes, que luego tenía como apéndice, como complemento, el Instituto Superior que hay que recuperar. Me podría referir al del Cuero y a otros institutos superiores que fueron suprimidos en la provincia. Pero también al Colegio Normal, uno de los colegios más prestigiosos del país, el de San Pablo. Un instituto superior asociado a la UNESCO, reconocido mundialmente como un buen normal. Hay que recobrar la tradición de los normales para formar profesores,
como suceden en el resto del mundo. ¿Eso significaría un cambio radical en lo que establece actualmente la ley de educación intercultural e inclusive la ley de educación superior? Porque una de las críticas que se ha generado dentro de la formación educativa en el país es que los procesos educativos no están concatenados, es decir, la primaria tiene una visión totalmente diferente, cuando llegan a la secundaria empiezan conflictos porque tiene otra visión, y cuando salen de la secundaria van a la universidad y resulta que nada está concatenado y empiezan las crisis. Bueno, permítame decirle que la educación básica ha dado pasos adelante. Yo no tengo ningún problema en reconocer los éxitos del gobierno correísta, porque fue largo, invirtió mucho dinero y en algunas cosas acertaron, y yo creo que hay que respaldarlos. La reforma de la educación básica funciona bastante bien, y creo yo que fue un paso adelante, que son los 10 años iniciales, ¿no? Pero luego vino el desastre del bachillerato. Ahí está la ruptura entre bachillerato. Ahí vino un desastre, sobre todo porque crearon una especie de embudo. El bachillerato podía ser diversificado en el futuro. Yo no digo que hay que volver al pasado. El pasado ya pasó y algunas cosas funcionaban mal. Hicieron mala reforma que nos conducía a un futuro correcto. Es lo que hay que ahora rectificar. Porque lo que hicieron es crear un embudo en el cual el 90% de los graduados de los colegios del Ecuador solo sirven para entrar en la universidad. Entonces, ¿qué resulta? Que la universidad no tendrá nunca suficientes cupos para recibirlos. Entonces, tenemos que diversificar. Por eso, hay que repotenciar los institutos superiores, hay que volver a establecer alternativas de cierta opción laboral en el propio bachillerato, hay que reorganizar el SECAP, funcionalizándolo fundamentalmente a los bachilleres. Es decir, hay que hacer una reforma muy amplia que permita que la persona que va a salir del colegio no se angustie con un examen francamente estúpido, y estoy utilizando un término absolutamente correcto, que vuelve cuestión de vida o muerte la presencia de la gente en el sistema universitario. ¿Cómo se puede poner un examen habilitante para bachillerato como mecanismo de ingreso a la universidad? Eso es una locura, eso no pasa en ningún lugar de la tierra. Solo aquí, como les fracasó el examen nacional de ingreso, entonces ahora pasaron a una cosa peor, que es el examen de bachillerato se vuelva instrumento de selección para la universidad. Desde el Ministerio de Educación y desde CENESID, ¿ustedes ven que hay apertura para este tipo de situaciones? En el Ministerio de Educación no sé, pero ciertamente en el CENESID hay mucha apertura. Yo he escuchado con enorme complacencia las declaraciones del secretario, que ya no solamente solucionó en 48 horas el problema de la Universidad Andina, en donde lo único que había es un prejuicio. El señor Correa quería tomarse la universidad a la fuerza, manejar sus recursos. Vino este gobierno y respetuosamente se pusieron de acuerdo, ya no hay problema, ya está arreglándose esto. Con ese mismo criterio tienen también la voluntad de enfrentar el problema ya mucho más grande y más general del ingreso. Y por eso precisamente yo creo que hay que aprovechar la oportunidad desde esta provincia, precisamente para reclamar la repotenciación de los institutos, que son grandes instituciones que ha habido en esta provincia de Imbabura, como en otras, y eso, e invitar a las autoridades, a personas interesadas, a rectores, que precisamente comencemos haciendo la gran mesa redonda sobre esto, y luego acudamos con la firma ante las autoridades para pedir que en la próxima reforma de la ley se potencie esto. Yo le vengo trayendo, como siempre, primero un libro último de Arturo Villavicencio, precisamente sobre el tema de la calidad de la universidad. Ahí hay mucha referencia, el tema no lo podemos tratar hoy, pero incluso algún rato podemos venir con Arturo Villavicencio para tratar el tema concreto de Yachay, que tanto nos preocupa a los imbabureños. Y el otro, que es una primicia, usted que es buen lector, en este mes bolivariano, el 17 de julio en Ibarra es el Día de Bolívar y el 24 es el Día de Natalicio. Es un librito mío sobre el bolivarianismo en el Ecuador, sobre todo lo que significa la presencia de Bolívar desde la fundación de la República, pero ahora con la influencia del bolivarianismo o no venezolano, con toda esta historia que se vuelve presente y de actualidad. Le agradezco mucho, no suelo aceptar regalos, excepto cuando son libros. Ah, no, yo conozco cómo es el soborno con usted, bueno, pero me imagino que también le va a aceptar un disco a don Luis Jaramillo, que es una figura muy importante. Estaremos conversando en pocos minutos con él. Sí. Todo lo que sea literatura y arte, bienvenido a TVN Canal. Doctor, muchísimas gracias, esperamos seguir conversando porque hay un tema pendiente de Yachay que nos gustaría tratar con mayor profundidad, pero el tiempo nos queda bastante corto. Sin embargo, la propuesta que se está generando es importante para reconstruir y reestructurar lo que ha sido la educación, sobre todo a nivel de institutos.
más aún en una provincia de Imbabura que tenía referentes importantes. Nos vamos a una pausa, agradecemos al doctor Enrique Ayala Mora su presencia, volvemos enseguida con más entrevistas.